Pues, si bien recuerdan, hace unos días, hace unas semanas ya hemos estado tratando, más bien compartiendo acerca de unos pasajes que vienen en Mateo, pasajes del Sermón del Monte. Hamlet, Dani y Roberto ya también estuvieron compartiendo a partir del capítulo 5, del Evangelio de Mateo. Y pues de alguna manera, a manera de alguna información que he escuchado, se dicen que pues es un sermón muy extenso, muy profundo, de mucha enseñanza. Dicen que una ocasión un pastor dijo: voy a hacer un libro de este sermón, y dice que realmente se quedó en las bienaventuranzas, dice, porque realmente encontró más cosas y más cosas que encontraba él en enseñanza. Dice, no, realmente hay mucho. Y otro predicador que por ahí en una ocasión escuchaba también decía: hijo, realmente, dice, te puedes profundizar en un solo pasaje mucho, dice. Y realmente, a lo mejor lo hemos visto un poquito rápido, ¿verdad? Pero pues se trata de considerar este pasaje. Lo cierto es de que, a manera de lo que de alguna manera se ha compartido, vemos en el capítulo 5 las bienaventuranzas que yo les decía. Y si pensamos un poquito acerca del pueblo de Israel, para ellos hablarle, o que Jesús hablara acerca de las bienaventuranzas, pues se sentían identificados, porque tanto en el libro de los Deuteronomios, bienaventurado serás, y esto se identificaban con ese término. Y cuando más adelante, pues en el libro de los Salmos también, en el libro de los Proverbios, cuando Salomón le dice bienaventurados, y también en el libro de los Salmos, ¿verdad? En muchas ocasiones David también toma esa palabra de bienaventurados. Pero cambia mucho el concepto de Jesús cuando dice él, bienaventurados los que lloran, como que ya no cuadraba tanto, como que bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución, como que ya no cuadraba de alguna forma para ellos. Pero lo cierto es de que Jesús, como decía Hamlet al principio, llama a sus discípulos, ¿no? Dice por ahí que estaba la multitud, pero realmente fue un grupo pequeño al que él se le acercó y les empezó a dar estas enseñanzas. No solamente eran los discípulos, había más gente que de alguna manera empezaban a ser simpatizantes, de alguna manera, y estaban por ahí escuchando, pero era gente que estaba queriendo conocer más acerca de Jesús, ¿verdad? No, a lo mejor no solamente el grupo reducido, pero sí era gente que estaba siendo, como quien dice, ya más cercana al Señor. Y les empieza a dar estas enseñanzas y les dice: bienaventurados, ustedes son la sal de la tierra. Pues temas que ya hemos estado viendo. Y lo que Hamlet nos compartía la semana anterior acerca del Jesús y la ley, y pues de alguna manera así a grandes rasgos, Hamlet nos decía la manera en la que Jesús les decía, los trataba de, como que dice, de decirles: yo no estoy de acuerdo en la manera que están interpretando la ley, porque Hamlet nos decía que de alguna forma ellos le habían añadido algunas cosas, como cuando les decía, la ley dice que amen a su prójimo y aborrezcas a su enemigo, pero ese de aborrecer a su enemigo era otra cosa que ellos le habían añadido, o sea, porque ellos podían amar con el que estaban bien, con el que se la llevaban bien, pero el enemigo no lo podían. Sin embargo, le habían añadido a esa parte de que y aborrecerás a tu enemigo. Y el Señor le dice, les habla diciéndole: ustedes tienen que amar. Si alguien te dice lleva una milla, pues tienes que llevarla 2.
O sea, esa es la enseñanza y esa es de alguna manera las palabras del Maestro para nosotros como creyentes o como simpatizantes al Evangelio. De alguna manera tenemos que entender que el Señor son enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Y de alguna manera Él pide de alguna forma que sea nuestro comportamiento, nuestra dirección, en nuestro diario vivir. Y cuando pues vamos a su palabra, pues de alguna manera, como decía Hamlet, nos vemos rebasados. Señor, yo no cumplo con esto, pero tú ayúdame. Yo no soy cumplo con esto, pero te pido que me ayudes. Pero Él en sí, nuestro Señor Jesucristo, tiene esa idea de que nosotros pues le obedezcamos sus palabras. Y más adelante vamos a ver que de alguna manera el Señor le dice, el que escucha estas cosas, ¿verdad?, y las hace, pues le voy a comparar a un hombre, ¿verdad? Y lo que voy a tratar de decirles es de que en el capítulo 5 hasta, pues ya vemos algunas cosas, habla sobre precisamente de que no venía a abrogar la ley, no he venido a cambiarla, sino a cumplirla. Y sabemos que Jesús la cumplió en su totalidad porque de alguna forma Él se encontró, pues que Él no tuvo tacha, como nosotros como humanos, que realmente nos sentimos rebasados. Y en el capítulo 6 ya empieza a hacer un cambio distinto, empieza a tomar otras cosas distintas a las que ya venía hablando. En el capítulo 6 empieza a hablar de 3 aspectos del creyente. Y si les parece bien, vamos a esa parte en la que vamos a leer el día de hoy. En el capítulo 6, del versículo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo, hasta el versículo 6. Vamos a leerlo. Dice, guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú deis limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hasta ahí vamos a leer. Y pues hablando un poquito de varias cuestiones, les decía que en el capítulo 6, a lo mejor para los que ya tenemos tiempo en el camino de Dios, ya sabemos pues que habla acerca de la limosna, viene ahí que dice Mateo, de la oración, y en el versículo 16 dice que va a hablar sobre el ayuno, pero son tres cosas que normalmente las hace las personas como parte de su vida religiosa, por decirlo así. Es parte de su vida religiosa. El que cree en Dios, ¿qué hace? Pues ora o ayuda, ¿verdad?, de alguna manera, porque pues la Biblia dice que amemos al prójimo y todo eso, y eso nos motiva a decir, bueno, son 3 cosas que tenemos que hacer: la limosna, tener misericordia, ayudar a las personas, la oración y el ayuno. Pero yo me voy a enfocar principalmente hoy en lo que es el versículo del 6 al 3, que habla sobre la limosna. Y de alguna forma vamos a enfocarnos un poquito en decir que Jesús dice aquí, guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres. Y la palabra que podemos tal vez subrayar un poquito, o una de las importantes, es guardaos.
Y en el Evangelio de Mateo, en varias ocasiones Jesús toma esa palabra de guardaos. En alguna ocasión les decía, guárdense de los falsos profetas, y leemos el Evangelio un poquito más adelante, también habla de que se guarden de los falsos profetas. ¿Y por qué de los falsos profetas? Porque pues de alguna manera, ¿qué puede hacer? ¿Qué peligro tiene? ¿Qué riesgo tiene un falso profeta? Pues de alguna manera que me aparte de Dios, que me enseñe cosas que no van de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿verdad? Y también les decía en otra ocasión, guárdense de la levadura de los fariseos. De alguna forma les decía, no, es peligroso de alguna manera, guárdense, guárdate de hacer esto, ¿verdad? Y pues de alguna forma da a entender de que tenemos que subrayar eso, no hagas tu justicia, no, guárdate de hacer esto. O sea, como quien dice, subrayemos esto para que de alguna manera cuando podamos ayudar a alguien, ¿verdad?, tomemos pues el consejo de la palabra de Jesucristo, de cómo hacerlo, ¿verdad?, de qué manera lo podemos hacer. Y les decía que estas acciones, o esta es una forma religiosa, es una manera devocional de decir, bueno, ¿cómo sirvo a Dios? La caridad, la oración, el ayuno. Pero dice aquí algo como afecta a un falso profeta. Pues ¿cómo afecta a un falso profeta? Les decía, pues es algo externo de mí. Yo no lo puedo ir con el falso profeta, pero sí lo puedo escuchar solamente. Pero en el caso de guardados, de estar haciendo las de esas, ya no es algo externo, de alguien que me esté mal informando o desviando de mi fe, sino de que es algo que está ya dentro de mí, como en el caso de cuando Jesús hablaba del adulterio, ¿va? Decía, pues no solamente es aquel que de alguna forma comete el adulterio, sino del que ya ve que codicia, ¿va?, a la mujer, y si ya adulteró con ella. En este caso, cuando de alguna manera en nuestro interior existe una mala sentir hacia hacer las cosas de alguna manera, de tratar de ser vistos por los hombres. ¿Y por qué dice de hacer vistos por los hombres? ¿Ustedes por qué creen que dice esto? De alguna manera tenemos la idea de cómo debemos de ser vistos de los hombres. ¿Por qué no debemos de ser vistos de los hombres? Porque cuando de alguna forma alguien da, ¿verdad?, y dice, pues yo voy a ser reconocido, ¿verdad? A lo mejor si conoce a alguien que es muy bueno, que ha sido benefactor, ¿qué hacemos nosotros? Como que lo vemos, pues qué buena persona, ¿va? Qué buena persona es. Y que de alguna manera a veces esa persona se siente como que halagada, ¿va? Y a veces pueda ser la motivación esa de que realmente lo haga porque yo quiero ser de alguna manera palomeado, ¿va? De alguna manera, oye, pues tengo buena fama, tengo buena reputación, bueno. Y si ven hoy en día, a veces, pues si cometemos ese error, o hay veces que podemos medio ayudar, ¿va? Decía por ahí alguien que el ayuda real, de cuando alguien ayuda a alguien, no era, a veces nosotros como latinos o como mexicanos, pensando un poquito, tenemos la idea cambiada de ayudar a alguien nada más dándole a lo mejor un peso o lo que traigamos a veces así a la mano, ¿va? Si traemos a veces un billete, pues a veces le pensamos, ¿va?, para dárselo a la persona, pero si traemos monedas, eso a veces es lo que damos, ¿va? Oye, ayuda a poner algo, pues unas moneditas, y a lo mejor ya con lo demás pensamos nosotros se junta. Pero no era esa la ayuda realmente. La ayuda que la Biblia enseña era una caridad que iba más allá. Si pensamos un poquito
cuando Jesús habla sobre la parábola del buen samaritano, no dice que lo dejó ahí o que nomás le dijo, hombre, pues asciendas aquí a la orilla, va aquí en la sombra, lo haces a la sombra. No, dice que lo levantó, que lo llevó al lugar, ¿verdad? Y lo atendió y pagó, y luego creo regresó para ver si había quedado algo pendiente. O sea, la manera a veces es muy más grande de la que nosotros podemos pensar. Una ocasión me tocó a mí en el camión, que se subió una persona aquí por el materno infantil y ella iba pidiendo me decía, yo trabajo, pero mi hija ahorita no tengo para pagar un medicamento, si él puede. Y alguien le dijo, ¿cuánto cuesta el medicamento? Tanto, ten. Y a mí se me hizo raro que alguien dijera, ten todo. Entonces, y ya los demás empezaron de alguna manera a decir, bueno, qué bueno que se suplió esa necesidad. Pero a lo mejor si alguien fuera, oye, ¿qué más ocupa tu hija? ¿Qué más ocupa? No, mira, aquí estamos de alguna manera. A veces creo yo que sería mucho más efectivo el que nosotros hiciéramos algo más, pero lo cierto es de que a veces lo hacemos porque nos estén palomeando nuestras acciones. O otra cosa que tampoco es correcta, ¿verdad? Cuando ayudamos a alguien, ¿qué podemos hacer? Ponerlo en la lista, ¿va? De que yo te hice a ti un favor, ¿va? Yo te hice a ti, te hice un favor, y de alguna manera yo tener en mi corazón eso, ¿va? De que, bueno, pues aquí está en la lista fulanito de tal y fulanito de tal, y cuando a mí se me ofrezca de alguna manera, yo pues voy a tratar de hacer algo. Los judíos, en el caso de la cultura de ellos, y los que tenemos tiempo en el camino de Dios, sabemos que en el Deuteronomio había leyes sobre las ofrendas, hablaba sobre los diezmos, sobre ciertas ofrendas, sobre las primicias, pero cuando habla sobre la gente que estaba necesitada, también había una ley, ¿verdad? En la cual decía, si hay por ahí un menesteroso, dice, no seas duro. En el Deuteronomio 15:7, si van ahí, si quieren vamos a leer ahí, para ahí, la mejor manera para que Deuteronomio 15:7. Si alguien lo tiene, si me hace favor de leerlo. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Luego el 8 también dice, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Sí. Dice el 9, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo de la remisión y mires con malos los ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él pondrá a clamar a ti a Jehová, será por ti. Y se te contará por pecado. Sin falta te dirá y no, sin falta le dirás y no será. Sin falta le darás. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios de todos tus hechos, en todo lo que emprendas, porque no faltará el menesteroso en medio de ti. Por eso no te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y esa era de alguna manera, a lo mejor viendo un poquito la idea que los judíos tenían del ayudar, si era parte de sus leyes. También estaba esta ley de que tienes que ayudarle, de que tienes que considerar. Y dijo, siempre va a haber quien estaba ahí de alguna manera con necesidad. Y si realmente vemos, en otra parte Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrá.
siempre los tendrán con vosotros. O sea, siempre va a haber la oportunidad de quien podamos nosotros ayudarla. Lo que les decía yo de que los judíos, de alguna manera, ellos tenían ya bien establecido esto, ¿verdad? Y lo tenían en su cultura. A lo mejor nosotros, cuando llega el cristianismo, otras cosas, el Espíritu a lo mejor nos redarguye y ayudamos de alguna manera, pero ellos ya traían esa cultura, esa ley para la nación, y pues de alguna manera había mucha manera de beneficiar. Pero hay otra idea de que en las sinagogas en ese tiempo de Jesús sí se organizaban para ayudar a esas personas, ¿verdad? Me imagino yo que tenían ahí a lo mejor un lugar o una persona que se encargaba de recibir las ayudas y luego después de alguna manera repartirlos. Dice por ahí que salían a las calles o a los callejones donde estaba esta gente. Imagínense usted si ahorita nos organizamos y vamos a un lugar. ¿A cuál lugar iría usted, ¿verdad? Por lo regular, ¿qué hacemos? Vamos al hospital civil, ¿verdad? Que hay gente que está esperando ahí, o hay migrantes, ¿verdad? Luego piensa, imagínense que así iban ellos. A lo mejor igual había gente que no era judía, que estaba como de paso, que no tenía dónde dormir o no tenía dónde comer calientito, y le iban de alguna manera a ayudar. Y lo cierto es de cierto es de que había algo que hacían ellos, que tomaban una lista, no sé si también les llame la atención, pero había una lista de la gente que había hecho las donaciones. Y cuando estaban repartiendo, sonaban una bocina o algo así para que escucharan, mira, esos zapatos que te estás poniendo los donó X persona, o esta comida que te está hoy la donó el empresario tal, ¿verdad? Y ya y de alguna manera era para que ellos, de alguna manera, si ustedes piensan, o si pensamos un poquito en la política, ¿verdad? Los políticos realmente cuando andan haciendo algo no brincan no hacen el brinco sin guaracho, porque realmente lo que quieren ellos es ganar un beneficio. ¿De qué? Para que me conozcan, pues para ir abriéndome camino, ¿verdad? Y pagan de alguna manera en el noticiero o en la televisión, donde sea, pagan. Mira, el de Santa Catarina o el de Guay García o el de Escobedo, hizo esto, ¿qué hizo? No, pues ayudó a unas familias o recarpeteó algo. Y no sabemos realmente, pues qué bueno, pero realmente él lo que está haciendo no es para él. No es para decir, quiero cumplir o quiero esto, sino que él trae por detrás otra intención. Y a veces nosotros podemos cometer ese mismo error, ¿verdad? Hacer las cosas con otra intención de que, mira, pues para que digan, o para yo tenerte en mis manos, ¿verdad? También hay gente política, ¿verdad?, que de alguna manera beneficia, o en el caso a veces de los que tienen dinero, benefician, ¿para qué? Para que tú digas, no, es que me hizo un favor y pues estoy en su mano, ¿verdad? O él pagó esta deuda que tenía, o pagó la deuda que tenía en el, ¿cómo se llama?, en el hospital o en un lío que sea, pero ya estás en mi mano, ¿va? De alguna manera, esa es la intención de a veces del corazón de las personas. Y Jesús dice, tú no lo hagas para eso. Tú no lo hagas para recibir recompensa, para ser visto. No lo hagas para que tú digan, fulanito de tal es muy espiritual, es muy bueno, no. Dice, no lo hagas para ser visto de los hombres. Dice, porque ellos
dice, ya tienen su recompensa. Y es como les decía, Jesús les dice en este caso a los que estaban cerca de él, a sus discípulos, les enseña esto de que se guarden de hacer las cosas así, de que no proclamen como para que ellos, inclusive dice, ¿ustedes cómo piensan? Yo estaba pensando un poquito en esa idea de que no sepa tu mano izquierda lo que sabe tu derecha. Y qué difícil es eso. Imagínense, ustedes pueden trabajar eso, porque realmente es bien, si una mano quiere agarrar, la otra ya está lista. Estás comiendo y si estás, por ejemplo, tocando el piano, tocando la guitarra, ya trabajan en conjunto, o sea, realmente son un equipo. Ya inmediatamente pasan la señal, la vista pasa la señal y ya empiezan a trabajar. ¿Y cómo es de que, cómo puedo yo decirle, oye, no sepa mi mano izquierda lo que hace mi derecha? Hay quienes dicen, por ahí, no le digas, por ejemplo, mi mano derecha puede ser mi esposa, ¿verdad? Decir, yo no le digas a ella, ¿verdad? Lo que hiciste, porque a veces puedo yo decir, para que ella, de alguna manera, también, ¿va? Me tenga ahí en buena, mira, Armando es bueno, o Armando tiene este concepto. Lo cierto es de que a veces puede ser la motivación incorrecta, ¿verdad? Al final de cuentas, Jesús va al corazón, como le decía, de los falsos profetas, pues es algo que nosotros no controlamos, pero como en el caso de otros factores, igual la limosna, igual acciones que podamos nosotros hacer, la oración, el ayuno, aunque tal vez alguien pueda después tocar esos puntos, pero podemos nosotros en nuestra devoción diaria, en nuestro caminar diario, a lo mejor hacer cosas que no sean, que no honren a Dios, que no le digamos, Señor, tú sabes, ¿verdad? Y a veces en ocasiones se practica, en algunas ocasiones decir, se da una ayuda, ¿va? Y se le pone ahí, decían por ahí alguien, que nada más el nombre para tal persona y no le digan ni quién fue, ¿verdad? Porque a veces de alguna manera te beneficia o de alguna manera dices, pues gracias a Dios, que Dios le multiplique. Y eso nada más, ¿quién lo va a saber? Tú y Dios, ¿verdad? Tú y Dios. Y yo creo que eso debería tal vez de ser en nuestro diario vivir, de que cuando ayudamos, ¿verdad? Como iglesia, ¿verdad? Como personas, pues sería bueno pensar un poco que solamente sea algo entre Dios y yo. Decir, Señor, examínalo, ¿verdad? De ninguna manera Jesús trata de decir, nuestro Señor no trata de decir que sea algo que debemos, porque hay quienes dicen, no, es que no debemos de practicar esto, no podemos practicar la oración en alto, no debemos la oración en público, o no debemos de practicar el ayuno. No está hablando de eso, son prácticas que normalmente el creyente, el cristiano hace, ¿verdad? El ayudar, el orar, pero sí dice, ten cuidado de la motivación que pueda estar detrás, ¿verdad? Al final de cuentas, nosotros podemos abrazar y decir, sí, es importante, va a ayudar a los demás. Tal vez sería bueno decir, de hacerlo con el cuidado de decir, Señor, no, aunque a lo mejor dije algo, a lo mejor le puse que yo lo había, aparta mi corazón de yo tener, o quererme yo cobrar después, de alguna manera, el favor, ¿verdad? La ayuda. Y podamos tal vez darle las cosas a las personas, o con otra persona, oye, te mandaron esto, ¿verdad? Te mandaron aquello, y recíbelo como bendición. Y nosotros decir, Señor, cuando regresemos, Señor, no que no seamos nosotros, sino que nuestra recompensa un día tú nos la vas a dar, por decir. Como pues
Porque dice el 2, cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados de los hombres. Eso es el que podemos decir nosotros, el tener ese cuidado de no querer a lo mejor ser vistos de los hombres. Y sabemos de que el ser vistos es como cuando, decía el ejemplo, cuando alguien va y se pone una máscara solamente, que es el mismo actor, pero con máscaras distintas, ¿verdad? Ahora está representando a un simio, ahora se representa a otra, pero es solamente una máscara, dice. Y el ser vistos, pues quiere decir que hay una motivación solamente de decir, de que no es una ayuda genuina, ¿verdad? No hay un sentir genuino de ayudar, sino, como les digo, es para que, pues para que yo reciba cierto, como les decía, ciertas palomitas, ¿verdad? Y no el pensamiento de que Dios es el que me va a recompensar al final de cuentas. Por ejemplo, les decía de que cuando damos, ¿verdad? Cuando alguien da, pues sí, recibe el prestigio, recibe la publicidad de alguna manera, y ese es parte de la recompensa que ya está recibiendo esta persona de parte de los mismos hombres, ya tiene su recompensa. Dice, pero ustedes no lo hagan así. No, porque Dios, dice Jesús, dice, no es la manera correcta, no es la motivación correcta. Una de las cosas que también quisiera que tocáramos, ¿verdad? Desde que la generosidad debe de existir. Y en la carta de los Corintios, en la carta de los Romanos, capítulo 12, si quieren vamos ahí, hablando Pablo sobre los dones. Romanos 12, capítulo 8, dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y aquí se refiere a los deberes como creyentes y habla sobre que somos un cuerpo, sobre los dones que Dios ha dado a la iglesia. Y dice, el que reparte, dice la Biblia que en el libro de los Hechos, que la iglesia que traían todas las cosas y las daban a la gente. Y de alguna manera Pablo le dice, el que reparte, hágalo con liberalidad. Y hacerlo con liberalidad es sin otros motivos, ¿verdad? De quererse sentir beneficiado a ellos. O sea, el que tiene ese don o el que tiene esa manera de dar, lo tiene que hacer con esa intención de tener esa liberalidad. No tenemos por qué hacerlo de otra manera, pero sin embargo les digo, Jesús en otra ocasión, en el capítulo de Marcos, si pensamos un poquito en aquella ocasión que Jesús estaba en el templo y dice que llegó una viuda a darle solamente unas monedas ahí de ofrenda, y Jesús dijo, esta mujer ha dado todo lo que tenía, ha dado más. Y a lo mejor a nuestra vista, a nuestro concepto, a nuestro juzgar, pues imagínense cómo le va a decir a esa viejita que dio todo, pues nomás dio 2 moneditas. Y lo que ocupábamos era más dinero, porque pues aquí se necesita dinero. Pero ella nomás dio 2 moneditas. Y todas sucias, le voy a agregarle esas moneditas así que... Pero dice que ella dio de todo lo que tenía. Dice, ella dio de todo lo que tenía. Y a veces hay frases que a veces nos las estamos adjudicando, las
A veces decimos, oh, pues qué bien me sentí con hacer esto, con beneficiar o con hacer otro. Pues a veces hay que analizar eso porque podemos tal vez caer en el de que yo me siento bien y no es para tampoco yo sentirme bien, es para que recibir un día la recompensa de Dios, no es para calmar mi conciencia y decir, Señor, yo me porto bien o ayudo, organizo, visito y ya con eso decir, no, Señor, lo que hacemos es para que tú recibas la gloria, como esta mujer que dio de su corazón lo único que tenía. Dice, dio todo lo que tenía. No sé si se quedó sin para comer, ¿verdad? No sabemos, pero ya no iba a tener. Pero ella lo dio para las ofrendas del templo. Y pues hay que examinar un poquito, ¿verdad? Cuando sentamos, decía alguien por ahí, un pensamiento que cuando el creyente siente ocultar algo, ¿verdad? Dice, es momento de no ocultarlo, es momento de decir algo, ¿verdad? Y cuando siente el cristiano decir algo, decirlo a todos, yo hice, dice, es momento de ocultarlo, es momento de callar y no decirlo, porque hay veces podemos caer en esto. Como cuando ocultamos pecado, cuando ocultamos acciones, ¿verdad? Que no queremos que se diga. Y que no queremos que se sepan nuestros defectos, por decirlo, ¿va? Pero dice, eso hay que decirlo, oye, estoy batallando en esto, estoy batallando. Pero en este caso, cuando nosotros queremos decir, yo ayudo, yo esto, dice, hay que mejor reservarlo y decir, Señor, quiero que tú me des tu recompensa como tu hijo. Tú eres mi padre, ¿verdad? Como hijos del reino de Dios, como padres, como Dios, como nuestro Padre, ¿verdad? Debemos de buscar su aprobación, ¿verdad? Así es, de alguna manera, cuando Dios nos permita ayudar, cuando Dios nos permita tal vez organizarnos, ¿verdad? Hemos pensado a lo mejor de volver a organizarnos para visitar un lugar, a lo mejor considerar, ¿verdad? Esto, y considerar nuestro corazón como iglesia, como en lo individual, ¿verdad? Buscar que Dios sea el que nos esté guiando a cada paso, ¿verdad? Así es de que la generosidad es parte de la vida del creyente, de la vida cristiana, la tenemos que practicar, ¿verdad? Pero no para exhibir nosotros, sino para que Dios lleve al final la gloria. Así es de que, pues eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Gracias por su atención. Dios les bendiga.